El contenido de esta lección es el siguiente. Hoy veremos los componentes del pHímetro, empezando por los electrodos. Tenemos dos tipos, el de referencia y los indicadores. Y después veremos el electrómetro, el otro componente del pHímetro. Y finalmente veremos cómo ocurre entonces la medición de pH. El electrodo de referencia, el objetivo es que dé un potencial de semicelda conocido, constante, reproducible e insensible a la composición de iones hidrógeno en la solución. Además debe ser de fácil montaje. Dos electrodos comúnmente utilizados que satisfacen estos requisitos son el electrodo de Calomel, que es formado por mercurio y cloruro de mercurio, y tenemos otro electrodo de referencia que es el electrodo de plata, cloruro de plata. Veamos cada uno de ellos. Aquí les muestro el electrodo saturado de Calomel. El cuerpo del electrodo consiste en un tubo de vidrio con estas dimensiones, un largo alrededor de 5 a 15 centímetros y un diámetro de 0,5 a 1 centímetro. Este tubo, ¿verdad?, en su interior contiene una pasta, que está aquí, una pasta de mercurio, cloruro de mercurio, en solución saturada de cloruro de potasio. Por fuera de esa solución, el compartimento externo contiene una solución saturada también de cloruro de potasio. Tiene un orificio, parte superior, para rellenar esa solución de cloruro de potasio. En contacto con la pasta de mercurio y cloruro de mercurio hay un alambre de platino que permite entonces conducir esa diferencia de potencial que se genera en este electrodo, es la conexión externa al circuito. Este electrodo saturado de Calomel es el más utilizado por su facilidad de preparación. Vean aquí también que este es de doble unión líquida. Este compartimiento interno está la pasta de mercurio, cloruro de mercurio, tiene un orificio pequeño. Permite el intercambio también de iones entre ambas soluciones, que es la misma solución saturada. Y también tiene un vidrio poroso o fibra de amianto que constituye el puente salino, que va a estar en contacto también con la solución en donde se coloque ese electrodo. Esta es la semireacción que ocurre en ese electrodo, la oxidación del mercurio, y da un potencial estándar de más 0,268 voltios. El potencial de este electrodo depende de la concentración de cloruro, y aquel que es cuando es saturado, si se usa una solución saturada de cloruro de potasio, va a dar un potencial estándar de más 0,241 voltios. Un sistema análogo, un sistema de electrodo análogo al electrodo Calomel, es el electrodo de plata, cloruro de plata. Es muy similar al anterior. Igualmente un tubo de vidrio, en su interior tiene otro tubo interno, en este caso la pasta es de cloruro de plata, igualmente una solución saturada de cloruro de potasio. Tiene aquí igualmente un tapón poroso con unión líquida, ¿no?, la solución que está aquí en el compartimento interno con la solución del compartimento externo, que también es cloruro de potasio. Y tiene igualmente el
tapón poroso acá, que está el contacto, ¿no?, eléctrico con la solución donde se coloque ese electrodo. Estas son las dimensiones: largo de 7,5 centímetros y diámetro de 6 milímetros, ¿no? Ambos electrodos tienen su conexión eléctrica externa, ¿no? Y fíjense, tiene el alambre, en este caso de plata, que también conduce ese es parte del electrodo, conduce esa electricidad, ¿no? Esta es la semicelda, semireacción que ocurre en ese electrodo, que es la oxidación de la iones de plata, ¿no?, y da un potencial estándar de más 0,222 voltios. Igualmente, el potencial de ese electrodo va a depender de la concentración de cloruro, y en el caso de un electrodo saturado de plata, cloruro de plata, va a dar este potencial, más 0,197 voltios. Entonces, como aquí pueden ver una tabla de los potenciales de electrodos de referencia en soluciones acuosas. Fíjense los de calomel. Aquí está la concentración. Es necesario, como el potencial va a depender de la concentración de cloruro, es necesario anotar, decir cuál es esa concentración. Entonces hay calomel de 0,1 molar, de cloruro de potasio de 3,5 molar y saturados. Igualmente hay electrodos de plata, cloruro de plata, uno de 3,5 molar de cloruro de potasio y saturado. Fíjense cómo cambian los potenciales de esos electrodos dependiendo de la temperatura. Los electrodos, generalmente los electrodos de plata, ¿no?, tienen la ventaja sobre los calomelanos, como se les llama los electrodos de calomel, en que se pueden utilizar a temperaturas superiores a 60 grados centígrados. Porque aquí en esta tabla no se muestra sino solamente los potenciales hasta en el rango de 10 a 40 grados centígrados. Fíjense, en las uniones líquidas, justamente las interfaces entre el puente salino, ¿no?, se va a crear una diferencia de voltaje, ¿no?, una diferencia potencial que se produce en la unión justamente de las dos soluciones diferentes, que es al final del puente salino. Esa diferencia potencial, ese potencial es llamado el potencial de unión líquida. Y el potencial observado finalmente en la celda va a ser ese potencial de la celda más ese potencial que también se genera en esas interfaces. Generalmente no se puede medir, no se conoce el valor exacto, y equivale a unos pocos milivoltios. ¿Qué pasa allí? Bueno, imagínense que esta es la interfase, ¿no? De este lado está el relleno, que tiene la solución de cloruro de potasio saturada. ¿Qué pasa? Que esa sal, los iones de esa sal, tienen distintas movilidades, ¿no? Y los iones cloruro difunden más rápido que los iones de potasio. El cloruro tiene mayor movilidad, de manera que se va a desplazar, va a ir más adelante que los iones potasio. Entonces se va a crear aquí una diferencia de potencial. La región de carga así formada se opone al movimiento del cloruro y acelera el movimiento de potasio, ¿no? Y esa diferencia potencial es justamente ese potencial de unión líquida. Ahora hablemos de los electrodos indicadores o de medida, que es el otro tipo de electrodos. Recuerden, tenemos aquí lo que consiste la medición
de pH, es un electrodo indicador, un electrodo de referencia. Ya hablamos los dos de referencia, y ahora hablemos del indicador. La misión de estos electrodos indicadores es dar un potencial rápido y reproducible como respuesta a los cambios de actividad del analito cuando se pone en contacto con el mismo. Entonces, este electrodo va a responder de manera selectiva al analito específica, ¿no? El otro, el de referencia, no responde a las actividades de los iones del analito. En cambio, este sí. En este caso hay dos tipos, los llamados metálicos, indicadores metálicos, en el cual el potencial surge de la tendencia de una reacción química de oxidación-reducción que ocurre en la superficie del electrodo. Este es el caso de los electrodos de platino, de oro, etc. Y el otro grupo de los electrodos indicadores o de medida son los de membrana, también llamados selectivos a iones. Estos de membrana, en cambio a los electrodos metálicos, el potencial observado es una clase de potencial de unión que se desarrolla a través de la membrana que separa la solución del analito de una solución de referencia. Estos electrodos de membrana pueden clasificarse en base a la composición de la membrana, si son cristalinas o no cristalinas. Aquí el ejemplo que vamos a ver, que nos compete en el caso de la pHmetría, es el electrodo de vidrio, que es el electrodo más adecuado para la medida de pH. Importante los aspectos comunes que tienen los electrodos de membrana selectivos a iones son los siguientes, son tres aspectos. Uno, que debe tener una solubilidad mínima a la solución donde está el analito. Dos, debe tener debe permitir una cierta conductividad eléctrica. Eso es por una migración de iones que están formados, forman parte de la composición química de la membrana. Y tres, debe tener una reactividad selectiva con el analito. Es decir, una membrana o alguna especie contenida dentro de la matriz de la membrana debe ser capaz de la unión selectiva al analito. Veamos con más detalle lo que es el electrodo de vidrio. El electrodo de vidrio, lo ven aquí, es una varilla de soporte. La varilla de soporte, está acá, es de vidrio común o puede ser de plástico, es un material no conductor de cargas eléctricas. Esta varilla. Mientras que en el extremo la forma es un bulbo. Y justamente esta parte del bulbo es la parte sensible a los valores de actividad del ion hidrógeno. Y este vidrio en el bulbo, es un vidrio de formulación especial llamado vidrio sensible a pH o vidrio polarizable. Si hacemos un zoom de ese bulbo, vamos a tener lo siguiente. Esta es la membrana. Es una membrana. El vidrio es conductor de cargas eléctricas porque tiene óxido de litio dentro del cristal. Además puede tener óxido de sílice, de calcio, son formados por silicatos. También puede tener otros iones monovalentes. Aquí esa es la composición química del vidrio. Y la solución interna, o sea, que da hacia dentro del bulbo, es una solución de ácido clorhídrico y un pH
7, el pH conocido, y da un voltaje constante. Vean el espesor aquí de la membrana, ¿no? 0,0001 milímetros. Y estas dos interfaces de la membrana, esta que da hacia contacto con la cara la solución interna del bulbo, y esta región intermedia, ¿m? Y la otra capa que da hacia la solución del analito, ¿m? Estas son las dos regiones de intercambio iónico. Fíjense que se incorpora igualmente un alambre de plata, cloruro de plata, que permite conducir el potencial que se genera aquí hasta un amplificador. Esa membrana de vidrio es de estructura irregular. Son realmente de silicatos. Tienen iones, óxidos de sílice, óxido de litio, iones sodios, otros cationes monovalentes y bivalentes, como calcio. Aquí ven la matriz de esa membrana. Importante que la membrana de silicato debe estar humedecida para que los iones puedan moverse a través de la matriz. Si pudiésemos, aquí un corte transversal de esa membrana, justamente la membrana polarizable en el bulbo del electrodo de vidrio, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver dos regiones que cuando se humedecen forman un gel hidratado, que estas regiones azules, y es allí donde ocurren los intercambios de iones, y los intercambios de iones monovalentes. Aquí se muestra, fíjense, esos intercambios que ocurren, en esas capas, estas dos monocapas aquí, donde el Gl son los sitios intercambios de iones disponibles en la membrana aquí para intercambiarse. Se intercambian iones monovalentes, cationes, por los protones. De este lado entonces está la solución interna con una actividad para el hidrógeno conocida y constante, mientras que la solución externa, que es la que se está midiendo el pH, tiene una actividad para el ion hidrógeno variable. Ven las dimensiones igualmente, el espesor de esa membrana, 10 nanomolar, de las capas hidratadas, 10 nanomolar, y el espesor interior, que es una capa de vidrio seco, es de 0,1 milímetros. Esta membrana tiene una alta resistencia a la conducción eléctrica, entre 50 y 500 megaohms. Seguimos. ¿Cómo ocurre entonces ese intercambio de iones en la membrana? Fíjense, tenemos aquí igualmente, esta sería la capa que da hacia con los sitios intercambiadores, ¿no? Y esta es la capa que da hacia la solución interna del bulbo, pH constante. Y esta es la monocapa hidratada, ¿no? Estos puntos azulitos lo ven aquí. Y esta es la solución interna del bulbo y esta es la solución que estamos midiendo externa. Y aquí en estas dos regiones azules hidratadas, de gel hidratada, son los sitios de intercambio. Cuando existe un mismo número de sitios de cargas positivas
a ambos lados, entonces el pH va a ser neutro. Cuando hay un mayor número de cargas positivas, iones, hidrógenos en la capa externa, el pH se genera una diferencia potencial y esa diferencia potencial se va a traducir en un pH. Entonces, un valor de pH que es menor a 7, pH ácido. Y cuando lo ven, hay menor número de cargas positivas o iones hidrógenos unidos a esa capa externa. Esa diferencia potencial va a generar entonces un valor de pH que es mayor a 7, pH básico. Debemos hablar de otro potencial que también hay que tomar en cuenta cuando ya veremos en unas láminas más adelante lo que es el cálculo del potencial de la celda electroquímica. Hay que tomar todos estos potenciales. Ya hablamos del potencial de unión líquida, ahora vamos a hablar del potencial de asimetría. Este potencial de asimetría se produce en la membrana de vidrio cuando usamos soluciones y electrodos de referencia idénticos a ambos lados de la membrana. Si las soluciones son idénticas, los electrodos también, no, la diferencia de potencial debería ser 0. Sin embargo, se obtiene un ligero potencial y este potencial cambia lentamente con el tiempo. Se cree que fundamentalmente se origina por un envejecimiento del vidrio. Y el efecto generalmente se elimina con la calibración frecuente del electrodo con una solución amortiguadora patrón de pH conocido durante lo que es la calibración que se realiza siempre antes de la medición de pH. El otro componente del pHímetro es el electrómetro. Incluyen los componentes electrónicos del analizador y su función es amplificar el potencial de la célula galvánica generada para que pueda activar un voltímetro estándar y producir una lectura equivalente al valor de pH de la muestra. Como les dije, la membrana de vidrio tiene una alta resistencia a la conducción eléctrica y el potencial que se genera es muy pequeño. Y entonces la señal que se genera debe ser amplificada. Entonces eso ocurre aquí en este componente del electrómetro, la amplificación de esa señal, en esa diferencia de potencial, para que entonces pueda activar un voltímetro estándar. Realmente este componente del analizador tiene compensadores de temperatura automáticos. Entonces, ¿en qué consiste la medición de pH? Consiste en medir el potencial que se desarrolla a través de una fina membrana de vidrio. Lo ven aquí. Este es un sistema para medición de pH que involucra los electrodo indicador que responde a las concentraciones, a actividad del ion hidrógeno en la solución. Y aquí justamente está en el bulbo la membrana
selectiva esos iones. Este es el electrodo indicador. Pero tenemos, es una medida que no es absoluta, es una medida relativa, porque se hace en referencia a un potencial que es constante y reproducible, que lo da el potencial, el electrodo de referencia. En este caso es un electrodo de calomel, pero bien podría ser un electrodo de plata, cloruro de plata, que es el otro tipo de electrodo de referencia. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos los dos electrodos sumergidos en la misma en la solución que queremos medir. Generalmente la tenemos en agitación para que esté homogénea esa solución, y los electrodos los sumergimos. Teniendo cuidado de no ponerlos tan cerca del agitador, porque el bulbo es muy muy delicado, ¿no? Esos electrodos están conectados a un circuito en conexión al pHímetro, al analizador. Entonces, la diferencia de voltaje entre los dos electrodos indica la diferencia en la actividad del hidrógeno entre la solución de relleno, actividad que está aquí, que es constante dentro del bulbo, actividad de ion hidrógeno, y la solución, la actividad del ion hidrógeno en la solución que se está midiendo. Esta es una manera de tener este sistema, ¿no? Para medir pH. Para este sería la celda electroquímica, ¿no? Y la vamos a escribir como les presenté la nomenclatura de la notación de celdas que escribimos la pila de Daniels, ¿no? Entonces vamos a verla aquí, cómo están esos electrodos, ¿no? Tenemos en el lado izquierdo el electrodo de referencia 1, que es el electrodo de calomel, ¿no? Tenemos aquí el puente salino, ¿no? Lo vemos. Luego está la solución del analito, de una concentración de iones hidrógeno, ¿no? En este caso, actividad para el ion hidrógeno, que es la que queremos medir. Luego está la membrana de vidrio, ¿verdad? La solución interna tiene una actividad también para el ion hidrógeno, en este caso conocida, constante. Y luego tenemos el electrodo de referencia 2, que es en este caso un electrodo de plata, cloruro de plata, saturado. Está la concentración del ion cloruro, que vemos aquí que entonces esta parte es el electrodo de vidrio. El potencial de la celda va a ser igual a el potencial del electrodo indicador menos el potencial del electrodo de referencia más el potencial de la unión líquida. Ahora el potencial del electrodo indicador, o electrodo de vidrio, aquí, va a ser el potencial que se da aquí en la frontera, o de barrera, como dicen, entre las dos membranas, entre las dos superficies que está en contacto con la solución del analito que medimos y la que está en contacto con la solución de relleno interior del bulbo, de pH conocido. Ese potencial de barrera, entonces va a ser igual al potencial E1 menos el potencial E2. Entonces ese potencial del electroindicador es la suma
ese potencial de barrera más el potencial que da el electrodo de referencia 2, que es constante también, ya lo sabemos, es reproducible, y el potencial de asimetría. Luego entonces seguimos en los cálculos para desarrollar un poco este potencial, que va a depender básicamente de la actividad del ion hidrógeno afuera, ¿no? En la solución del analito, en la solución externa, porque ya la actividad del ion hidrógeno en el interior ya es constante. Entonces, bueno, más los potenciales de referencia y de asimetría. Entonces podemos agrupar todos estos potenciales que van a ser constantes en un solo, un solo factor, L. Y ese potencial del electrodo indicador, entonces tiene todos estos potenciales que son constantes, menos 0,0592 por el pH. Ahí estamos aplicando la ecuación de Nernst. Aquí, fíjense, este pH viene de aquí, logaritmo de la concentración de la actividad del ion hidrógeno. Finalmente, el potencial de celda, que lo tenemos aquí, tenemos que incluir este potencial electroindicador aquí en esta ecuación para calcular el potencial de la celda. Igualmente vamos a agrupar todos esos potenciales que son constantes en un factor K y dejar entonces lo que es la variable que es desconocida, que es justamente lo que estamos buscando, que es la actividad del ion hidrógeno en la solución externa y por lo tanto lo que es el pH. Entonces, de allí podemos despejar lo que es el pH y es necesario decir que el método de calibración del electrodo es en ese método en que este factor K se determina al medir el potencial de celda para una o más soluciones patrón de pH conocida. Y la suposición que se plantea es que K, que involucra todos estos términos, estos potenciales constantes, los electrodos de referencia, el de unión y el de asimetría, no cambian cuando el patrón se sustituye por el analito. Ahora, también podemos tener otro sistema de electrodos. En este caso es un electrodo combinado. En vez de tener el electrodo de referencia e indicador separados, o sea, dos electrodos, vamos a tener solo uno, es decir, dos electrodos en uno. Y es un tubo, este interno aquí termina en el bulbo, que sería el indicador. Tiene aquí este electrodo de referencia 2, que es el de plata. Y a su vez tiene
compartimento externo está relleno con la solución saturada de cloruro de potasio y tiene el otro electrodo de referencia. En este caso es también un electrodo de plata, cloruro de plata. Este electrodo de referencia, este electrodo combinado es muy versátil y es de amplio uso en el laboratorio y sobre todo es indicado cuando se trabaja con muestras de poco volumen. Igualmente podemos tener la celda, escribir la celda electroquímica para ese electrodo combinado, usando la notación que usamos para la pila de Dani. En este caso el electrodo de referencia externo, que es plata, también de plata, cloruro de plata, luego el puente salino, y luego viene lo que es la solución afuera del electrodo de vidrio, y luego viene el electrodo de vidrio. Esta sería la solución interna que está dentro del bulbo, que es constante, la actividad del ion hidrógeno constante, la actividad del cloruro también, y luego le sigue el electrodo de referencia interno, que también es de plata, cloruro de plata. La diferencia de potencial en esta celda electroquímica de tipo galvánica va a depender de la concentración de cloruro en cada compartimiento del electrodo, como ya sabemos, que también eso afecta el potencial que va a dar los electrodos de referencia, pero también va a depender, por supuesto, de la actividad del ion hidrógeno, ¿no? La concentración del ion hidrógeno a cada lado de la membrana de vidrio. Pero sabemos que la concentración del cloruro va a ser fija, ¿sí? Debido a la solubilidad del cloruro de potasio. Realmente se utiliza un electrodo de referencias saturados, ¿sí? Para evitar que hayan cambios en la concentración del cloruro cuando hay cambio de humedad en el ambiente. Y también sabemos que la concentración de los iones hidrógeno dentro del bulbo es fija y constante, de manera que lo único que va a variar va a ser justamente la concentración de iones hidrógeno afuera de la membrana, es decir, la actividad del ion hidrógeno afuera de la membrana. De manera que el potencial de la celda electroquímica para el electrodo combinado va a depender de la actividad del ion hidrógeno fuera de la membrana de vidrio.